Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy recibimos en el programa a Daniel Pou, especialista en seguridad, politólogo y analista político de distintos temas. Con él vamos a abordar cuestiones de actualidad que repercuten en la seguridad nacional, que es, amigos, como yo siempre he dicho, yo creo que es el tema que más agobia a los dominicanos. Señores, sin seguridad no podemos salir a producir, no podemos salir a esparcirnos. No podemos desarrollar nuestros emprendedurismos y las pequeñas empresas, que es algo tan necesario. Y a esta situación arrastrada ya desde hace más de una década, porque tenemos la verdad que el problema de la seguridad es terrible. A esto se ha sumado la violencia en el vecino país de Haití y el paso, por supuesto, de una gran migración que venimos recibiendo desde hace ya muchos años. Hasta ahora nada se ha podido hacer para detenerla, mientras nuestro presupuesto nacional se consume gran parte, principalmente en la atención de nacionales haitianos en cuanto a la salud y la educación. En muchos otros renglones, pero principalmente en estos dos. Por las calles vemos por todas partes los haitianos. Entonces, en los últimos meses, la situación en Haití se ha tornado aún más peligrosa. Las escenas, yo lo he comentado aquí, que las escenas que vemos ponen los pelos de puntas a cualquiera. Entonces, después del asesinato de Juvenal Moïse, donde salió implicada hasta la esposa, ¿verdad? Esta violencia ha escalado continuamente. Hace unos días escaparon unos 4.000 presos de la cárcel principal de Haití cuando fue asaltada por bandas criminales. Entonces yo quiero darle la bienvenida a Daniel Pou Suazo y pasarle seguido a la pregunta. Daniel, bienvenido. Buenas, yo encantado de estar aquí y agradeciéndote tu gentil invitación siempre. Daniel, son varios temas que yo quiero tratar contigo. La situación respecto a la seguridad, pero entonces Haití. Haití influirá, ¿cómo influirá? Porque de que influirá, influirá. ¿Cómo influirá estos conatos constantes de violencia? Esta migración desorganizada, no hay ni presidente en Haití ahora mismo, se supone que va a haber elecciones, pero ya esta es una historia repetida que la vemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué está pasando con el muro de la frontera ahora mismo y cómo repercutirán estas bandas terroristas, porque no hay otra forma de llamarlas, en la República Dominicana en este momento? Bien, Mónica, mira, la situación de Haití en estos momentos es el punto número 1 de la agenda nacional. Está en una situación tan preocupante y tan avasalladora que incluso ha desplazado la agenda electoral a un segundo plano. Si tú te buscas la prensa a diario, te buscas las redes sociales, el tema haitiano adquiere mayor relevancia y mayor cantidad de discusiones en torno a los posibles impactos que tenga en nuestra vida nacional, tanto en el aspecto socioeconómico como específicamente en aspectos que tienen que ver mucho y se vinculan a lo que es nuestra estabilidad política, nuestra imagen internacional como destino turístico y sobre todo en lo concerniente al tema de la seguridad ciudadana, que impactada por un tema de seguridad nacional. Impacta todo, Daniel. Impacta todo, a todos los aspectos totalmente, de la incrementa la percepción de violencia, incrementa incluso las motivaciones para las personas invertir. Para la inversión extranjera es una amenaza. De mis clientes varios me han llamado, incluso clientes de grandes dimensiones económicas, para consultar cómo ellos deben de manejar su inversión, las expectativas, el tema del mercado haitiano, qué va a pasar si el mercado haitiano se va a contraer o el mercado haitiano va a poder seguir fluyendo como hasta ahora. Aquí hay muchas empresas que tienen muchos huevos puestos en la cesta del mercado haitiano. Pero Haití, como señalabas, en estos momentos es una población en un territorio
donde prácticamente se han extinguido todos los vestigios institucionales de lo que es la existencia de un Estado. Tenemos que partir de ese criterio. Sí. No voy a entrar en cómo se gestó ese grupo de malhechores armados, porque en eso hay que asignarle una gran culpa a los grupos oligárquicos haitianos. Se dice que Aristide los usaba incluso como Todo, protección. mira, todo en Haití, el que tenía cierto poder político y económico auspiciaba y patrocinaba a uno de esos grupos. Pero ¿tú crees que lo hacía por ausencia de una milicia, de una policía que hiciera bien las cosas, o lo hacía simplemente por su cuenta? No, bueno, cuando... Yo creo que las dos cosas. Porque el Estado haitiano, su proceso de languidecimiento viene desde mucho antes de el asesinato de Moïse, Sí, indiscutiblemente. Mucho antes. Entonces, al producirse ese vacío institucional, no había una policía, el uso de la fuerza era la primera instancia con que se dirimían los temas en Haití, incluso entre los propios grupos económicos, aunque había cierto consenso. Entonces cada cual decidió formar su... La fuerza individual, no la fuerza estatal. No, el Estado totalmente siendo un elemento subalterno. Pero Daniel, ¿y en cuándo ese es que Haití ha estado más estable? ¿Con qué gobiernos? En los tiempos de los Eso te iba yo a decir. Duvalier. Lamentablemente que se dice que fue caldo de cultivo para todo lo que pasó después, pero era la época donde Haití se podía ir. Claro, pero todo proceso dictatorial crea una descomposición en la base de la sociedad y en las instituciones del Estado. Y con el tiempo, cuando desaparece ese poder omnímodo, férreo de la dictadura, Explota. pues todo eso cae en un estado de descomposición, se fragmentan los grupos de poder, se enfrentan por el poder. Y desde la desaparición de los Duvalier en Haití, eso ha sido la secuencia de los acontecimientos. Debemos de recordar en la década del 2000 y antes del propio año 2000, cómo empezaron los militares a convertirse en poder político a través de posiciones legislativas. Ahí empieza el tema. Y luego el tema se transfiere a ese conato donde los grupos económicos pues empiezan a retar al Estado, a desafiarlo y a obligarlo a someterse a sus reglas del juego. Porque el Estado, a diferencia de lo que son los grupos económicos, tiene una función de arbitraje social. Entonces, porque el Estado no puede ser corporativo, porque justamente esa no es la naturaleza. Claro. El Estado es No puede ser juez y parte. El Estado es el máximo mediador, quien tiene que sostener el equilibrio en la sociedad. Y en Haití todo eso se esfumó, se evaporó, y entonces Haití viene de crisis en crisis, una inestabilidad política que no creo que no hay país en el mundo que haya tenido una situación de esa magnitud. Un país donde la presencia del Estado se va extinguiendo a nivel nacional, ni siquiera llega un momento en que ya Haití hoy en día el Estado, o lo que queda del Estado, los vestigios que quedan del Estado, no tiene dominio del territorio. Acuérdate a Nayib Bukele cuando dice, mi primer paso es recuperar el territorio. Y lo hizo, lo está haciendo. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque el poder no puede moverse cuando es el poder político instituido en una nación en un solo nicho. Tiene que tener un completo dominio del territorio y presencia en el territorio para hacerse sentir. En Haití, pues, las bandas armadas aprovecharon esos huecos, empezaron a apoderarse y hoy en día tienen replegado a las fuerzas del Estado en pequeñas comunidades en Puerto Príncipe, y el resto del país se encuentra a merced de ellos, a tal punto
de que estuve conversando con un empresario dominicano que conoce muy bien Haití, tiene muchos contactos en Haití, y me dice que hay poblaciones que han sido movilizadas por completo de sus hogares, porque las arremetidas de las bandas ya no se O sea, pueden como contener. respuesta a las bandas, se Claro. han ido Sí, y han abandonado. Han tenido que irse a las montañas a vivir. O sea, sin tener, llevándose sus pocos Lo que tienen enseres. encima prácticamente, y la ollita, la latica y el sartén. Para Que ver de hecho no es mucho lo que tienen las familias tienen, haitianas, no o sea, cargan son nada. una vida Tú sumamente mencionaste precaria. a Nayib Bukele, David, y Daniel, y Bukele hizo un plan para Haití también, fue de lo que dijo que si le conseguían una resolución de la ONU y el dinero que hacía falta, él resolvía el problema de Bueno, Haití. lo que pasa es que Bukele no conoce la dimensión Ajá, del contexto no haitiano. no es El No Salvador. es lo mismo que las maras y esas cosas, esas situaciones que él ha manejado con muchísimas violaciones en contra del Estado Social y Democrático de Derecho y todo eso. Pero si no hubiese sido así, no lo hubiera logrado. Lo que pasa está que el plan de Bukele lo que más arroja son dudas sobre la posibilidad de la permanencia de esa paz que se ha logrado y esa seguridad que se ha logrado en El Salvador. Pero eso es un tema bastante amplio para discutir. Pero bien, Bukele se le ocurrió decir eso, pero no todos los territorios se manejan igual, no todas las culturas se manejan igual. Es una cultura muy distinta. Muy diferente. Muy distinta. Y sobre todo con una violencia ancestral que viene desde la misma fundación de la República. Porque a diferencia de otros de República Dominicana, los haitianos declararon su independencia sin poder lograr una unificación de todos los sectores de la nación. Lo primero fue que sacaron de escena a los blancos y a los mulatos. Entonces se declaró como en la Constitución de Toussaint una constitución discriminadora, excluyente, con poca capacidad de tolerar lo que es la participación múltiple que tiene que tener una sociedad de todos los sectores. Pero tanto es así, Daniel, que hasta hace muy poco en la Constitución haitiana se le prohibía a un mulato ejercer la presidencia de la República. Y no se diga un blanco. No, un blanco es impensable, pero que un mulato se le impida ejercer la presidencia de la República, eso es atroz. Eso es atroz. Es atroz. Definitivamente. Entonces, y también, fíjense que muchos de los problemas de las migraciones de Haití vienen de que la constitución de ellos también decía que un haitiano, aunque nazca en territorio extranjero, sigue siendo haitiano. El jus sanguinis. El jus sanguinis. El jus sanguinis, sí, correcto. Pero yo creo ni siquiera contemplaba opciones de que cuando la persona creciera pudiera decidirse por la nacionalidad del país donde... No, sencillamente sigue siendo haitiano, o sea... Entonces hay una discriminación intrínseca del ser humano en Haití, que por ejemplo es muy lejos de lo que vivimos nosotros en la República Dominicana, Claro. donde los esclavos se mezclaban con los amos. Llegó un momento en que los esclavos pasaron a ser parte de la familia y hasta se Exacto. casaron con las hijas de los amos y sí. viceversa. Los hijos de los amos se casaron con mujeres esclavas. Por eso la multiplicidad étnica de República Dominicana. Y por eso el poco racismo, porque habrá, en todas las naciones del mundo hay ciertos racismos, pero un racismo hasta cierto punto natural, preferencia, vamos a decir, yo no diría racismo. Y eso tiene mucho que ver, porque me gusta siempre que tengo la oportunidad hablar de la diferencia de las conquistas españolas a las inglesas y francesas, donde no hubo mezcla. En la española sí hubo mezcla. Sí. Y por eso el resultado de nuestra raza, de nuestra nación, de nuestra identidad, que es multicolor. Los franceses no. Los franceses no se mezclaron. Fíjate que en Haití no hay ningún rasgo de identidad francesa. No. La mayoría de los blancos, lo que más llegan son a tercera generación en Haití. Yo tengo amistades blancas en Haití. Y ellos tienen un valladar frente al resto de la población. Las élites haitianas son muy selectivas y son grupos muy cerrados. Y muy adinerados. Sí, bueno, porque han tenido el privilegio. Que no se han ocupado, no sé si no han podido, no han querido, no lo sé.
pero no han influido en que este desorden se normalice. Lo que pasa es que para las élites haitianas, todas esas personas que tú ves ahí en pantalla que se movilizan por las calles, no son ni siquiera seres humanos. Son tratados de una manera tan despectiva que ni siquiera tienen la posibilidad de tener un documento nacional de identidad. Por eso me llama mucho la atención la propuesta que se ha querido implantar de que se cree un consejo de transición para convocar elecciones, pero el problema es que tú no puedes convocar unas elecciones cuando solo el 22% de la población haitiana está documentada. Entonces, venimos con el mismo problema de legitimidad de los procesos electorales en Haití. Porque lo primero que hay que hacer, hacer una intervención. Hoy en día casi todos los locales públicos, edificaciones públicas de servicio, han sido saqueadas, han sido vandalizadas. No hay, me dijo una persona, ningún tipo de trámite administrativo que se pueda realizar porque usted va y los documentos, los formularios no existen. Daniel, ¿cómo se implementa un régimen democrático en Haití? Eso es difícil, porque tú has puesto el primer argumento. Eso es fácil. ¿Un régimen democrático? Sí, ¿Cómo? yo tengo una propuesta. Vamos a ver. Yo siempre he propuesto que en Haití hay que hacer una intervención multinacional. Multinacional, que asuma el Estado haitiano, que se le pueda dar gradualmente una pequeña participación en la gestión de ese Estado a grupos bien intencionados que hay en Haití, pero gradualmente, y que en un proceso de 25 años, que quizás se oye muy lejano, yo digo puede extenderse yo creo que menos no se puede. A 50 años, pues Haití logre su plenitud como Estado libre, pero mientras tanto no hay una solución haitiana con haitianos. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero ¿cuál va a ser esa comisión internacional? Si la comisión internacional, bueno, no podemos decir que no le ha importado a Haití, porque después del terremoto yo creo que Haití ha sido una de las naciones latinoamericanas más ayudadas en cuanto a dinero, tanto de la comunidad europea como de Estados Unidos, pero ese dinero se ha perdido, esos recursos se han perdido. Ese dinero ha sido un dinero que ha circulado en torno a ONG, a grupos de la sociedad civil, que le ha servido a ellos como una fuente de vida, no de riqueza, como dice mucha gente, de vida, pero que realmente no ha tenido el impacto que debió tener. Y Estados Unidos lo que ha aportado es muy poco. Estados Unidos le acaba de anunciar que le sumó $100 millones a la ayuda que se necesita en términos inmediatos, que realmente es mucho más en términos inmediatos para empezar a recuperar Haití, cuando le acaba de otorgar una ayuda de $14 mil millones a Israel para que siga matando palestinos. Bueno, sí, si lo comparamos con eso, sí. Entonces, pero si lo comparamos con otros países una desproporción, de América Latina. Hay una desproporción. O sea, porque todo el mundo quiere escurrir el guante en esa situación. Pero justamente eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, la propuesta ¿quién va a dirigir esa propuesta? Las propuestas que hizo el secretario Blinken son realmente propuestas pálidas, sin fortaleza y sin musculatura para poder mejorar la situación de Haití. Entonces, ¿quién va a hacer esa propuesta? La situación de Haití requiere un compromiso de la comunidad internacional. ¿Pero quiénes liderarían eso? La comunidad internacional. Bueno, ahora la ONU. Canadá, Francia. La ONU no estaba echando una culpa ahora. Bueno, porque la ONU se coloca dentro del espacio de confort con que se ha venido colocando desde hace mucho tiempo. Igual lo ha pasado con Gaza en este momento. Y está tratando de que los acuerdos entre las élites políticas de los países poderosos, pues, no focalice realmente en la gravedad de la situación y la responsabilidad histórica de esa situación. E indirectamente ha hecho todas las maniobras posibles para que República Dominicana
más de lo que ha hecho, de tirarse los problemas de Haití sobre sus hombros, que es la única que ha hecho, continúe asumiendo y absorbiendo los temas de haitianos, a punto que ha querido involucrar a República Dominicana en una decisión militar sobre Haití y lo ha hecho con mucha sutileza. Lo que pasa está que el presidente Luis Abinader, que ha desarrollado una capacidad política sorprendente, inmediatamente le respondió y le sacó el gato del agua y se lo puso en su territorio. Y el primer paso era que República Dominicana acogiera al actual primer ministro, que ahora condiciona su renuncia como primer ministro, óigase bien, en vista de que las fuerzas en pugnas en Haití, que no son fuerzas políticas exclusivamente, eso es crimen organizado, esos son vándalos, esos son terroristas vinculados al poder económico tradicional de Haití, pues rechazan la solución que propone el secretario Blinken, que por demás es una solución, es una propuesta sin musculatura. Y vi que Henry dijo que entonces él no va a renunciar. Vámonos a la pausa, Daniel, y seguimos tratando de entender esto. ¿Cómo podría haber elecciones en un país como Haití, donde muy bien hemos explicado que no hay ninguna condición, y cómo Ariel Henry él dice que inclusive él va a ser parte de esa transición? Entonces no se entiende lo que está pasando, y esta propuesta que hace Daniel Pou de una comisión, una especie de comisión internacional que tome el poder, que también es la única solución que veo, pero es que brillen por su ausencia, porque si es la ONU que va a dictar esto, estamos perdidos. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy estamos conversando con Daniel Pou Suazo y tratamos principalmente el problema de Haití, repercusiones para la República Dominicana. Independientemente de Haití, el factor seguridad se ha convertido en una preocupación constante para nosotros los dominicanos, pero esta amenaza que pende de un hilo de que Haití, pues, y toda esta situación de violencia que vive nuestro vecino país, aumente la inseguridad en nuestras calles, nos llena de temor. Daniel ha hablado de cómo la comunidad internacional, la ONU específicamente, ha tratado de echarnos el problema a nosotros, y cómo el presidente Luis Abinader se ha defendido como gato boca arriba, muy bien hecho por él, para tratar de evitar esta culpa y esta situación. Daniel, hablábamos de unas supuestas elecciones que se celebrarán en Haití. De hecho, esto está propuesto. Ariel Henry se supone que va a ser parte de esta transición, él ha dicho, cosa que no se le ha pedido tampoco. Pero ¿cómo hacer unas elecciones en Haití donde no hay ni recintos para hacerlos, ni documentación para hacerla? Y otra cosa te voy a decir, es verdad que un gobierno necesita legitimidad, y esto es fundamental porque en esto se basan los pilares de la democracia, pero es que ni siquiera el haitiano tendría la capacidad. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy cuestionable, pero ¿tiene el haitiano capacidad de saber ahora mismo quién puede gobernarlo? Mira, indiscutiblemente que esa propuesta de hacer una transición para unas elecciones dentro de cuánto, dentro de 15 años, Exacto, después que la gente esté documentada, después que Haití esté reconstruido, porque hablan de elecciones. Hacer un amaraco de improvisación electoral en Haití puede traer peores consecuencias que las actuales. Pero entonces, ¿se quedaría Ariel Henry o, como tú dices, una comisión internacional? Una junta integrada por miembros de organismos internacionales y una pequeña representación de Haití, elegida en función de trayectoria, porque en Haití hay gente que tiene trayectoria, incluso hay intelectuales haitianos que viven fuera de Haití que tienen una trayectoria respetable y que han hecho interesantes propuestas. Y luego tienen que involucrarse en un proceso de transformación institucional y agarrar esa constitución y ese modelo
parlamentario que se ha dado a Haití como si fuera la gran nación europea. Inglesa. Sí, y abolirlo totalmente. Eso tiene que resolverse con un congreso unicameral, con una representación escueta y pues irlo implementando gradualmente. Pero eso requiere la conformación de un estatuto provisional. ¿La comunidad internacional ha planteado eso en algún momento? Porque yo lo que veo es que ellos se están lavando las manos. Para nada, porque todo el mundo ahí lo que ha hecho es escurrir el guante. O sea, nadie quiere asumir, porque Haití fíjate que la misión de Kenia abortó también. Abortó. Es que Haití no es rentable para nadie en estos momentos, para nadie. Si Haití fuera rentable, se estuvieran disputando. Claro. Ahora, claro, después vamos a tener 11, 12 millones de haitianos consumiendo, ahí sí son rentables. ¿Oíste? Porque todo el mundo quiere ese mercado para venderle su mercancía. Pero ¿quién podría tomar esta iniciativa de esta Comisión Internacional? El Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿están en eso? Porque es que yo no lo veo ellos. No, el problema es que muchas posiciones encontradas. Rusia tiene una, Estados Unidos tiene otra, que es realmente una propuesta etérea que no tiene consistencia. Rusia no ha hecho ninguna propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Estados Unidos? De crear el gobierno de transición para convocar a elecciones. O sea, en meses. Eso no va a resultar de ninguna manera. No va a poder ser. No va a resultar de ninguna manera. De hecho, me parece que ya hay un país que hizo una donación, que por cierto la manipularon para hacerle daño al gobierno dominicano. No sé si Japón, creo que fue una donación para documentar a los ciudadanos haitianos. Un proceso de cedulación, de registro, de actas de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero eso es un proceso, eso requiere un nivel de organización. Ahora mismo como está Haití convertido en un campo... ¿Y quién va a hacer eso? En un cambio de... bueno, tendría que ser quien tome las riendas de Haití. Por lo menos ya apareció ese aporte que es importante, sí. El primer paso de la reconstrucción de Haití. Pero yo creo que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Por el otro lado, la importancia que esto tiene para la República Dominicana es, primero, en el informe de rendición de cuentas del señor ministro de las Fuerzas Armadas, el general Díaz Morfa, a que le tengo una gran admiración por la capacidad que ha tenido de implementar un tipo de gestión que está sustentado con evidencias estadísticas y datos financieros importantes. Haití le cuesta a las Fuerzas Armadas más de 2.000 millones de pesos. Ya tú sabes, solamente las Fuerzas Armadas. Solamente la frontera, más de 2.000 millones. ¿Qué pasa con la situación actual de Haití? Mira, cuando se produce una situación de violencia como la que tiene actualmente Haití, que es una violencia dirigida, es una violencia que está operativizada desde sectores específicos, que cuenta con nacionales haitianos poderosos, con nacionales extranjeros e intereses extranjeros poderosos. Eso puede tener, siempre tiene un rebote sobre el tema de la seguridad ciudadana. Claro. Porque sí. Hay dos ámbitos de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. En Haití, bueno, la seguridad nacional definitivamente está postrada porque el Estado no tiene capacidad de garantizar ni siquiera el propio territorio del Palacio Nacional, los destacamentos de la policía, ha perdido el dominio sobre los recintos penitenciarios. Entonces en esa situación de que seguridad nacional, vamos a hablar, no tiene tampoco una fuerza militar que pueda responder. Y esos reos que se fueron de la cárcel, nadie los ha encontrado, andan en la calle. Andan, ya tú sabes. No sabemos dónde andan. No sabemos por dónde andan. Ya se habían adherido a bandas. El problema de este pivote que se transmite y afecta la seguridad ciudadana, pues obliga a República Dominicana a ser cada vez menos permeable la frontera. Pero eso se está haciendo. Sí, yo veo esa frontera bien permeable, aunque Díaz Morfa diga que está gastando 2.000 millones. Y date cuenta que ya Naciones Unidas protestó porque República Dominicana sigue
enviando hacia Haití a sus connacionales que se encuentran de manera irregular ¿Y en qué es lo que República pretende Dominicana. Naciones Unidas? Lo que pasa es que la visión internacional que nosotros debemos echarnos, como Alemania tomó la decisión libérrima, Alemania democrática, de echarse sobre sus hombros a Alemania Oriental. Pero eran su gente. Eran su gente. Eran su gente. Claro, y aparte de eso, eso fue un plan estructurado y elaborado durante más de una década. No, y sin plan también, porque tampoco es que vamos a hacer un plan nosotros de 20 años para absorber Entonces, a Haití. nosotros tenemos antecedentes históricos muy conflictivos con Haití y sobre todo que ha sido uno de los elementos más acicateados durante décadas, es más, durante más de un siglo por las élites haitianas, donde los haitianos nos ven a nosotros como sus enemigos y nosotros sencillamente tenemos un antecedente. Es que han sido poblaciones contrarias, además. Acuérdense que cuando los haitianos estuvieron, durante los 20 años que estuvieron en 22. El lado, 22, que estuvieron en el lado oeste, en 1822 al 44, fue la política de tierra arrasada que utilizaron, sí, matando niños, y cerrando mujeres, universidad, hombres, cerrando planteles escolares, todo. De manera que es que además tenemos dos orígenes totalmente distintos y antagónicos. Y dos cosmovisiones de la vida totalmente distintos, pero habría que ver que fue la colonia más rica, y más rica entre comillas, porque también lo que pasa es que Haití desplazó a Cuba en cuanto a la producción azucarera y se hizo un gran productor azucarero a fuerza de la fuerza haitiana. Claro. Pero no hubo tampoco una sociedad con cohesión. No, eso es lo que te señalaba hace un rato, que en Haití no hubo la capacidad de integrar a todos los sectores de la sociedad. Y desde su independencia hasta ahora se ha evidenciado una sociedad fragmentada totalmente, con muchos espacios. O sea que no tenemos nada en común, Daniel. No tenemos nada en común. Somos poblaciones que no tenemos nada en común. Entonces, no podemos comparar a Alemania Oriental y a Alemania Occidental, que son la misma población, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura y fueron separadas por un tiempo, ajenos a su voluntad. Por un acontecimiento. Por un acontecimiento internacional. Sí. Entonces, no podemos comparar las dos Alemanias, que son una sola, con Haití y la República Dominicana. Bueno, y los alemanes todos hablaban alemán, que eso es lo más interesante. Pero y son organizados. Sí, están. Pero señores, el asunto de la comunidad internacional es tratar de que la intervención de ella le salga al más bajo costo. Y lo que ha hecho es que cada día se encarece más la posibilidad en términos de recursos, capital humano, capital financiero, para rescatar a Haití y ponerla en un punto de decencia como nación para los próximos 15 o 20 años. Entonces, el tema de la seguridad para República Dominicana ahora mismo es innegociable. Es innegociable. Innegociable. Y hay que seguir intensificando el extrañamiento de suelo dominicano a haitianos indocumentados. Ya recientemente se produjo un enfrentamiento en el ensanche Cristo Rey, en la demarcación de Cristo Rey, de haitianos con autoridades de migración. Dicen que hubo incluso respuesta a disparos de parte de esos nacionales haitianos. Nosotros cada vez tenemos que ser más estrictos en la aplicación de la ley de migración. Porque aquí hay muchos haitianos que han venido a trabajar, hay muchos haitianos que han venido a ayudar al desarrollo dominicano, pero hay también muchos haitianos con perfiles delictivos que son altamente peligrosos. Y por eso yo insto a las autoridades a que fortalezcan lo que es la parte en términos de seguridad de la inteligencia, para ir localizando esos individuos, depurarlos y hacer lo que se debe, lo que corresponde con ellos. Yo creo mucho en la labor de inteligencia. Esa es la labor hormiga en la seguridad que no se ve, pero es la que arroja los resultados más valiosos. Por el otro lado, nosotros tenemos que mantenernos en alerta en la frontera. Por suerte, las repercusiones de esas matanzas, esas situaciones de desastre no se han reflejado tanto en las poblaciones que se encuentran próximos a la frontera,
pero puede llegar el momento en que la frontera sea la única válvula de escape. Ahora mismo el gobernador de la Florida, DeSantis, Sí, DeSantis. acaba de pedir un reforzamiento por tierra, agua y aire, ¿verdad?, de lo que es los territorios próximos a la Florida, por el temor de que pueda producirse un flujo de indocumentados haitianos que intente pues tomar parte o ingreso, Sí, o ingresar al territorio. Simplemente ellos tienen un barrio haitiano bastante grande, Sí, de manera que podría ser atractivo para ellos y no le queda tan lejos, me parece muy bien. Ahora, todo el mundo tiene derecho, menos nosotros, es lo que yo digo. Sí, Todo ahora, ¿qué es lo que sucede? Que República Dominicana tiene que mejorar, aunque no tiene una política de seguridad ciudadana, pero hay elementos doctrinales que tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque ya nosotros no tan solo tenemos amenazas internas en la seguridad ciudadana, tenemos amenazas externas. Cuando tú tienes amenazas externas, que no son las arquetípicas amenazas de los influjos del crimen organizado, sino producto de una suerte de penetración selectiva de individuos disruptivos, ¿oíste? Entonces ahí tú tienes que hacer una combinación de elementos de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana en términos de prevención, en términos de inteligencia, en términos incluso de procesos de depuración. Yo estoy advirtiendo porque las doctrinas de seguridad nacional y las doctrinas de seguridad ciudadana no pueden tomarse de una manera cerrada. Hay que ser creativos, hay que saber mezclar los elementos de unas y otras para poder operar con eficiencia. Dependiendo de la circunstancia y del momento. Correcto. Daniel, nos tenemos que ir a la pausa. Quiero señalar con esto que tú has dicho, de que la ONU muchas veces lo que quiere es echarnos la canada a nosotros o hasta mezclarnos en un solo país. Escúchame, nos ha querido llevar a tomar posiciones que nos pongan en el vórtice y en el epicentro de la situación haitiana. Exactamente. Eso está claro. Entonces, lo que quería señalar es que históricamente la ONU no ha resultado, históricamente las fuerzas internacionales no han resultado muy certeras en cuanto a demarcación de territorios asignándoselos a los países, como vimos después de las guerras mundiales, que a regla y cartabón se unieron países que no tenían nada que ver y todavía tenemos conflictos en ese sentido. Pues, nada más hay que ver, por ejemplo, los países árabes, la India y Cachemira, por ejemplo, y muchísimos otros países que no tenían nada que ver y quedaron dentro de un mismo territorio. Entonces, yo creo que ya eso es una época superada, ¿verdad? No hay por qué repetir esto. Por suerte nosotros tenemos una frontera con Haití, o sea que ahí no hay posibilidad de mover territorio. Esa es la suerte que tenemos. Ahora bien, lo que es una vergüenza es el hecho de que la MINUSTAH no dejó en Haití un solo referente positivo. Al contrario. Sí. Se quiso ser demasiado de lejos y no se agarró el toro por los cuernos, y entonces no se tuvieron muchísimas delicadezas y definiciones en cuanto a cómo hacerlo, poco que hicieron. Y lo que hicieron fue infectar a toda esa gente de... Oye, esa intervención se enfocó desde el punto de vista militar, de ocupación del territorio, que tampoco fue buena. No fue buena. Tampoco fue buena. Desvinculado del factor político. Entonces, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes cuánto pagaba Naciones Unidas por cada fusil que tenía un soldado de esos que estaba ahí, por cada soldado que estaba ahí? Eran tropas de alquiler. Ese es el mejor negocio que tienen muchos países, tener tropas disponibles para Naciones Unidas. Eso tiene un costo altísimo. Cada jeep, cada cañón, cada ametralladora se paga mensualmente. Y eso fue lo que hicieron. Qué barbaridad. Y eso es un acto de corrupción. Claro que eso sí. Es un acto de claro corrupción. que sí. Vámonos a la pausa, Daniel. Volvemos de inmediato.
vámonos más a lo interno de nuestro país. Dejemos Haití un poco y hablemos primero de seguridad y después situación electoral. Seguridad tampoco, o sea, tenemos la amenaza de Haití, pero nosotros tenemos ahora mismo un problema de seguridad tremenda en la República Dominicana. Nos da miedo salir a la calle, tenemos que irnos en nuestros carros, vemos cómo está el tránsito. Una parte pequeña, claro, pero una parte es producto de que no queremos ir a pie ni siquiera a 5 cuadras, porque si llevamos una cartera en la mano, el raterismo, ¿verdad? Pues pensamos que nos las van a alar y nos las van a quitar. Entonces, ¿qué se está haciendo? La reforma policial, ¿en qué ha parado? La reforma de la policía, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno en este sentido? E insisto, este es el primer problema de la República Dominicana, porque sin eso no podemos salir a producir y mucho menos a divertirnos. Mira, bien, el tema de la seguridad en República Dominicana es un tema complejo. Primero, tuve muchos actos de violencia, situaciones de violencia, como por ejemplo el tema de Kiko La Quema, el tema de otro señor que fue asesinado en San Cristóbal, me parece que antes de anoche, un comerciante, hace 2 o 3 noches. En fin, y muchos hechos que se producen, incluso muertes de oficiales de las Fuerzas Armadas a manos de delincuentes, que es uno de los elementos que más está llamando la atención. Creo que últimamente llevan 3 oficiales de rango alto y rango medio de las Fuerzas Armadas que han sido asesinados para despojarlo de su arma de fuego, pero también fueron asesinados 2 muchachos religiosos ahí próximo a los Alcarrizos o a la Guayiga, no recuerdo bien, que por lo visto para asaltarlo. Y es que realmente en República Dominicana en estos momentos hay una situación de que primero hay un discurso de violencia que gravita. Tenemos mucha violencia sistémica, que es la violencia que se produce por la dificultad que tenemos como ciudadanos de resolver por la vía del diálogo los problemas frecuentes. Recuerda... Y de ahí también la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, claro, es parte de la violencia sistémica. En una tasa de homicidio, que el 64% de los homicidios está compuesto por homicidios de violencia social, increíble, no de violencia delictiva, aunque ha habido un repunte últimamente con la violencia delictiva. Eso obedece a varias cosas. Mira la manera en que, cómo me haces la pregunta y vincula al tema de la policía. Es que mientras se vea la seguridad como un tema simplemente de policías, vamos a estar fracasados. La policía es una pata. Una pata. Nosotros tenemos una policía que mal que bien funciona en muchos aspectos. El sistema judicial es fundamental. El sistema de justicia es terrible en República Dominicana. La contaminación de los fiscales con casos de crimen organizado, con casos de corrupción, con procuradores adjuntos recientemente pusieron en suspensión a un procurador implicado en una defraudación multimillonaria. O sea, tenemos un problema estructural como Estado que dificulta la implementación. No obstante, no estamos en el peor momento. El peor momento de la seguridad ciudadana en República Dominicana se produjo entre el año 2005 y 2010, cuando tuvimos la tasa de homicidio histórica más alta que hemos tenido, 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Wow. Y en el 2010 que tuvimos la mayor cantidad de homicidios en República Dominicana, mayor que la del 2005, que aunque la tasa es mayor, resulta que como se calcula en función de la población creció y aunque subió la cantidad de muertos, quedó unas décimas por debajo. Esto es un tema importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede en República Dominicana con el tema de la seguridad? Que hay que estar para implementar un verdadero plan de seguridad, una buena política de transformación policial. Hay que desplazar los ejes del poder, porque hay obstáculos que se le presentan al Estado
porque en cierta medida las élites se convierten en un contrapeso negativo Por ejemplo, a ese proceso. Bueno, cuando tú tomas la nómina de la policía y averiguas cuántos policías hay asignados a sectores empresariales, a sectores profesionales, a colegas tuyos, periodistas, a faranduleros, amantes, a funcionarios públicos que no tienen ninguna trascendencia, pero quieren andar con 6 policías. Entonces ahí tú empiezas... Y todavía los amantes y las amantes todavía batean en este gobierno. Claro, esas son las más vigiladas. Yo pensaba que eso se había Y los por lo menos servicios de inteligencia disminuido. le dedican una gran cantidad de su tiempo en vez de poner en agenda los problemas realmente del... Por eso que el Estado Dominicano se encuentra a la saga de la presencia del crimen organizado. También por las complicidades. Los organismos de seguridad aquí no tienen contrapesos efectivos para garantizar transparencia. No la transparencia del organismo en su totalidad, sino la de sus miembros. Y aquí hay agentes de la DNCD, agentes de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas, involucrados en temas del crimen organizado. Y cada vez que surge uno nos toma de sorpresa y te lo publican que estaba retirado, porque hasta esa vergüenza tenemos que sufrir, que no quieren decir que estaba activo el individuo y que estaba utilizando su posición dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Policía Nacional, dentro de la DNCD, para catapultar el crimen organizado. Todavía... Entonces, lo que hay que empezarle a hablar aquí a la población, la realidad que tenemos y dejar de estar mintiendo sobre una realidad que tenemos. Daniel, se decía constantemente, se veía, porque yo tengo personas que incluso desde adentro me lo han dicho, de que un general, por ejemplo, cosas tan serias como que, voy a poner un ejemplo, con el Mirador, en el Parque Mirador, los asaltantes estaban, vamos a decir, autorizados por los jefes, no me hacen señas que nos quedan 2 minutos, y que lo que asaltaban se iba derramando y se le daba a cada quien, de manera que todos estaban incluidos. Por eso te pregunté de la reforma policial. Esto finalmente se ha cortado, continúa, porque es que cuando los delincuentes están aliados a las autoridades, no hay forma de que se acabe. Pero eso es el menudeo. Hoy en día sí, pero el menudeo no nos deja salir a la calle. Igual con la droga, porque se supone que los puestos de droga todo el mundo sabe dónde están. Escúchame, el dinero de la droga se sube a altas instancias. Sí, por eso. Por eso te puso el contrapeso. Sube a altas instancias. Por eso le dio tanto trabajo localizar aquí con la quema, que todavía no se sabe quién fue que lo localizó. ¿Y quién fue que lo mató? Tampoco. Entonces, yo creo... Quizá lo mataron también para que no hablara. Kiko Lacama era un reservorio de información que podía poner a mucha gente en aprietos, a mucha gente de poder, no a delincuentitos, no, a mucha gente de poder. A mí me dicen que hay personalidades en San Cristóbal que han desaparecido después que quitaron a Kiko Lacama del medio. No se dejan ver ni en la calle. Wow. Porque hay temor de que si dejó algún video, si dejó alguna nota de voz. Bien, pero eso no es el problema. Ahora bien, el tema de la seguridad requiere unas decisiones heroicas, varias decisiones heroicas, porque implica desplazar los ejes de poder en este país. ¿Y tú no crees que también implica darle los derechos a las verdaderas víctimas y no al delincuente? Porque es que también... Pero eso es el sistema de justicia. Oye, el sistema de justicia en República Dominicana tiene una regresión, a pesar de que el Código Procesal, a pesar de que se eligen por oposición, porque aquí hay una administración de justicia discrecional. Y eso es un problema. Y con esto no estoy apoyando a los desfalcadores del erario que están sometidos y que deberían de condenarlo a 100 años de prisión por haberle quitado el pan de la enseñanza, la alimentación y la medicina a niños, ancianos, desvalidos de este país, que eso es uno de los peores crímenes. Eso es deben de ser tratados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, con eso, energía. Pero ¿qué pasa? Que el sistema de justicia quiere funcionar en base a modelos que no son posiblemente viables en una realidad. Es un tema.
Y el otro tema es desde que se origina la denuncia hasta que llega. Si ¿Qué pasa? Si tú no contratas un abogado privado, tú no puedes llevar ningún caso hasta el término, porque el Ministerio Público lo que hace es que abandona los casos. Terrible, terrible. Bueno, pero entonces se nos acabó el tiempo, Daniel, necesitaríamos otro programa para desarrollar estas ideas, pero entonces estamos parados más o menos en el mismo lugar. No, hemos avanzado, pero el problema es que el milímetro que avanzamos cuesta un esfuerzo tan descomunal y lo que es peor, a veces retrocede con tanta rapidez que esto lleva a una frustración. Lo peor que le está pasando a la relación entre Estado y sociedad en República Dominicana es que las iniciativas del Estado, por mejor que sean, muchas veces no logran el esplendor en su aplicación y hace que el ciudadano vea el Estado como un elemento adverso a su vida. Y eso deteriora muchísimo la democracia. Frustración. Definitivamente. Deberíamos hacer un programa solo de esto, de cuál es la relación entre Estado y sociedad y cuáles son las consecuencias de esto. Daniel, gracias por estar aquí compartiendo estos análisis con nosotros. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.